Hola, ¿qué tal? En este video vamos a escribir nuestro primer programa en lenguaje ensamblador para el microcontrolador Atmega 328. Comenzamos. Pues partamos de una situación a resolver, una situación muy sencilla. ¿Qué les parece si deseamos utilizar un microcontrolador para que al presionar un switch se encienda un LED? Así de sencillo. Vamos con esta situación. Escribiremos nuestro primer programa en ensamblador para el microcontrolador Atmega 328. Entonces aquí tenemos los componentes. Está en la parte izquierda un interruptor, un switch. Al centro está la estrella de esta tarde, que es el microcontrolador. Y a la derecha una bombilla que nosotros vamos a utilizar en lugar de esta, un LED. Y se trata que el interruptor le envía una señal de apagado o encendido al microcontrolador. El microcontrolador la interpreta y si el interruptor está apagado, pues apaga el foco, y si está activado, lo enciende. De eso se trata lo que vamos a resolver, y pues comencemos. En principio de cuentas, pues vamos a ir conociendo los puertos de entrada y salida que contienen los microcontroladores. Son pues esa interfaz de conexión al mundo, es lo que equivaldría en el ser humano a sus sentidos, a la conexión del microcontrolador hacia el mundo físico. Y bueno, el microcontrolador Atmega 328, que es el que estamos utilizando, tiene 3 puertos. Bueno, cada puerto tiene 3 registros de trabajo que los vamos a conocer. El primer registro es este que se llama Data Direction Register. Data Direction Register, que es el donde vamos a configurar si es entrada o salida el puerto. Y luego este otro que se llama Input Pin Address, que es el registro donde vamos a leer lo que el mundo exterior nos mande. Y este otro que se llama Data Register, el registro de datos, y que se llama Port. Y es el registro donde el microcontrolador va a comunicarse hacia el mundo físico, hacia afuera. Vamos a verlos cada uno de ellos. Y es que comenzamos por el primero, por el principio, que es el registro de dirección de datos. Es el registro que nos va a servir para configurar el puerto. Cuando ponemos un 0 en cada uno de estos campos, como vemos, es un registro de 8 bits. Aquí está el registro, el bit 0, el bit 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De 0 a 7 son 8 bits. Cada bit representa un subpuerto, pero eso lo iremos viendo en videos posteriores. Ahorita lo importante es saber que si yo pongo un 0 en cada uno de estos bits, estoy configurando ese puerto como puerto de entrada. Y si pongo un 1, estoy configurando ese puerto como puerto de salida. Eso es lo relevante de este registro, y es la función que tiene: poder definir la dirección de los datos, si es de entrada o salida. Muy bien, entonces, como comento, si pongo un 0, el cual se puede representar, recordarán en nuestros cursos pasados en sistemas digitales, lo puedo representar en binario. Lo cual, si lo voy a hacer en binario, en el Atmel Studio le tengo que poner una B de binary antes del número, y aquí pongo los 8 bits en 0. Aquí están 8 bits en 0. También lo puedo representar en hexadecimal, y para lo cual le pongo una X antes del número, y en este caso, pues este 0, estos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 es igual a 0, 0 en hexadecimal. Recordarán que bueno, que aquí por ser binario podemos agrupar los cuatro de arriba y los 4 de abajo, y cada grupo de 4 es un 0 aquí. Recordemos un poquito lo que vimos en sistemas digitales. Y también lo podemos representar en decimal, que sencillamente pues es un 0 en este caso, o el número que en decimal represente la configuración. Muy bien, lo menciono porque cualquiera de las 3 notaciones, al momento de llevarlo al código, al ensamblador, cualquiera de las 3 es útil. Incluso iré combinando las 3 notaciones para ejemplificarlo ya más adelante en los códigos, tanto en este video como en videos posteriores. Muy bien. Entonces, ahí le puse ceros y configuré el puerto de entrada, y si le pongo unos, que lo puedo representar tanto en binario como en hexadecimal como en
como en decimal. En binario es la B de binary con los 8 unos. En hexadecimal es una X con FF, que es el equivalente en hexadecimal de esos 8 unos, o en decimal, que es 255. Muy bien, cualquiera de las tres representaciones es posible, y lo relevante aquí es que si yo pongo ceros en el registro de dirección de datos, configuro el puerto como entrada, y si pongo unos, configuro el puerto como salida. Muy bien. Sigamos con el siguiente registro, que es el registro de entrada de datos, que se llama PIN. El registro se llama PIN y, como comentamos, este es el registro para la entrada de datos. Y por último, este registro para la salida de datos, que se llama port, el registro de datos, port. Esos son los tres registros con los que trabajaremos para cada uno de los puertos. El microcontrolador Atmega 328 tiene 3 puertos. Tiene el puerto B, el puerto C y el puerto D. No tiene puerto A, solo tiene B, C y D. Entonces, para el puerto B, su registro de dirección de datos se llama DDRB. Su registro de entrada de datos se llama PIN B. Y su registro de salida de datos se llama port B. Muy bien, para el registro C, para el puerto C, su registro de dirección de datos se llama DDRC. Su registro de entrada de datos se llama PIN C y su registro de salida de datos se llama port C. Quiero detenerme un poquito en el registro de entrada de datos, porque sobre todo los que han usado Arduino menciona nombra PIN a la patita de la placa. Aunque aquí también pues el microcontrolador tiene sus pines. En este caso, este registro PIN no se refiere a una patita, sino al puerto, todo el puerto de entrada, para que lo tengan presente, que es un poquito diferente en la semántica, pues, aquí para el microcontrolador que para la placa de Arduino. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, esto fue el puerto C. Y por último, entonces, el puerto D, su registro de dirección de datos se llama DDRD. Su registro de entrada de datos se llama PIN D y su registro de salida de datos se llama port D. Muy bien, pues vamos a ver, ya darle solución a la situación con la que arrancamos este video. Vamos a programar el microcontrolador. Bueno, aquí vamos a ver qué instrucciones necesitamos. Para eso echamos una ojeada al instruction set, al set de instrucciones del microcontrolador en cuestión. En nuestro caso es el Atmega 328. Y bueno, hay una sección de la hoja de datos con todas las instrucciones. Aquí yo voy a separar del set de instrucciones las que voy a necesitar para esta primera solución, que son estas 3. Y ahorita las vamos a ver un poquito ya programando. La primera es para cargar un dato a un registro de trabajo, se llama load immediate, y lo que hace es cargar ese valor al registro de trabajo. Y luego int para leer de un puerto, lo cual A representa el puerto y R el registro de trabajo. Entonces asigna el valor del puerto al registro de trabajo. Y out, que es del puerto, pone en el puerto lo que tengo en el registro de trabajo, es decir, el registro de trabajo lo pongo en el puerto, que es la salida. Pues bien, la programación en ensamblador no es otra cosa más que ir satisfaciendo el lenguaje del set de instrucciones del microcontrolador o microprocesador en turno. Es decir, nosotros le vamos a hablar, nos tenemos que aprender su lenguaje, que es que es el que aparece en la hoja en el set de instrucciones de la hoja de datos. Y como es un lenguaje, tenemos que hablarle como lo entiende. Eso es el ensamblador. Y ahorita que veamos el código vamos a ir entendiéndolo, y bueno, con ejemplos posteriores espero que siga quedando más claro. Bueno, estas son las 3 instrucciones que utilizaremos para la solución de la situación que presentamos al principio. Pues bien, entonces vamos a utilizar el puerto B. De los 3 puertos que tiene el Atmega 328, utilizaremos el puerto B como puerto de entrada para leer el estado del interruptor. Es decir, si el estado del interruptor es 0, pues significa que está apagado. Y si el estado del interruptor es 1, significa que está encendido. Y bueno, como vamos a trabajar con el puerto B de entrada, pues entonces vamos a utilizar el registro DDRB para configurar el puerto, el registro
pin B para leer del puerto y, bueno, aunque no lo vamos a utilizar en este ejercicio, está el registro port B para escribir en el puerto B. Muy bien, por otro lado, vamos a utilizar el puerto C de salida para encender o apagar el LED. Si el interruptor me lo manda apagado, apago el LED. Si el interruptor está encendido, prendo el LED. Y como el puerto C va a ser el puerto de salida, entonces vamos a trabajar con el registro DDRC para configurar el puerto C. Vamos a utilizar el registro PIN C. Bueno, en este caso no lo vamos a utilizar porque solo vamos a utilizar ese puerto para prender el LED, es decir, no vamos a leer, sino vamos a escribir, que es el siguiente, el registro port C para escribir en el puerto C. Muy bien, pues vayan tomando nota de todo esto que nos acercamos al momento de programar, que es esto de aquí. Aquí en pantalla vemos la estructura de los programas en ensamblador para el microcontrolador Atmega 328. Esa es la estructura. Aquí la tienen. Tiene, pues, que le ven 3 secciones importantes, ¿no? El punto .org 0, en el que le indicamos en qué dirección de memoria va a comenzar el programa. Aquí, pues, obviamente, pues, te va a arrancar en la dirección de memoria 0. Y bueno, la siguiente, que es una etiqueta que dice Start. Fijan, aquí está la etiqueta Start y aquí está una etiqueta que dice Loop. Ahorita vamos a ver cuál es la intención de esta segunda. Vamos a ver la intención de la primera. Entonces, entre la primera etiqueta y la segunda van todas las configuraciones. Esa es digamos, la segunda sección importante de un programa. Entre la etiqueta Start, o como ustedes la hayan llamado y quienes le llaman Main, otros que le llaman Config, en fin. Yo aquí lo estoy poniendo como Start. Entre esa etiqueta y la etiqueta loop van todas las configuraciones. Ahorita vamos a escribirlas. Y luego, en el loop, aquí en esta parte, vemos que está la etiqueta loop y hasta el final dice RJMP loop y 2 puntos. Esta es una instrucción de branch. Le estoy diciendo salta a la etiqueta loop. Cuando el código viene por aquí y llega aquí, vuelve aquí y vuelve a ejecutarlo. Es decir, es un salto al loop. Entonces, entre este loop y el salto de regreso al loop va el código principal de la tarea a ejecutar. Y esa es la estructura del programa ensamblador. ¿Recuerdan que en el video donde vimos las características de un microcontrolador contra las de un microprocesador, que vimos que una de las características del microcontrolador es que es un dispositivo dedicado, que solo hace una tarea? Pues aquí está la razón, ingenieros. Aquí tenemos un loop infinito. Después de hacer las configuraciones, entra el loop y ahí se queda. Se queda en esa parte infinitamente. Ese loop no termina hasta que apagamos el microcontrolador. Esta es la razón por la que es dedicado, de que el microcontrolador es un dispositivo dedicado, o dicho de otra manera, para poderlo hacer dedicado, especializado, lo hacemos mediante un loop infinito. Ese se repite infinito hasta que lo apagamos, como comentamos. Entonces aquí se la va a llevar en este loop todo el tiempo. Esa es la tercera parte importante de un programa en ensamblador. Muy bien, pues ahora vamos a escribir ya por fin nuestro programa. Aquí en rojo puse programa para encender el LED. Entonces vamos a quitar esos paréntesis y vamos a comenzar a programar. Bueno, entonces dijimos que entre la etiqueta de Start y la etiqueta de Loop va las configuraciones. Entonces yo voy a configurar el puerto B de entrada y voy a configurar el puerto C de salida. Es decir, necesito 2 configuraciones. Entonces, bueno, vamos trayendo nuestro aquí acordeón, nuestra referencia de instrucciones. Acordeón, como se dice en México, o chuleta, como se dice en Latinoamérica o en España, en otros estados de habla hispana, le llaman chuleta a lo que nosotros en México conocemos como acordeón. Bueno, aquí ya me traje la chuleta o el acordeón de las 3 instrucciones que vamos a utilizar. Y bueno, como decimos, vamos a configurar el puerto B de entrada y el puerto C de salida. Por lo tanto, vamos a primero a trabajar con el registro DDRB para el puerto B y DDRC para el puerto C.
Bueno, y vamos a escribirle el ceros al puerto B porque necesito que sea de entrada y el unos al puerto C para que sea de salida. Y aquí es donde entra la jiribilla y los vericuetos, ingeniero. No puede ser tan sencillo como ponerle el cero al puerto, al registro. Eso es a lo que nos acostumbramos en lenguajes de alto nivel, que solamente hacemos una asignación con un igual. Aquí en ensamblador hay que hablarle en su idioma. Se fijan, aquí me pide que para poder escribir en un registro necesito que sea a través de un registro de trabajo. Pero el registro de trabajo no lo necesita tener el valor, entonces necesito cargarle el valor constante al registro de trabajo. Es donde entran pues todos los vericuetos. Aquí se los voy poniendo. Por eso comenzamos con ejemplos sencillos para ir conociendo el lenguaje. Entonces aquí va la primera instrucción. Le cargamos el 00 porque vamos a configurar el puerto B de entrada. Cargamos el 00 en hexadecimal al registro de trabajo 16. Ya conoceremos en un video posterior cuáles son los registros de trabajo, cuáles son de propósito general y entenderán por qué comienzo con el registro 16, que es el primer registro de trabajo que tiene el ATmega 328. Entonces, a través de la instrucción load immediate, asigno el valor constante que es 0 al registro de trabajo R16. Ojo, en ensamblador no va punto y coma después de la instrucción. Con esto es suficiente y con eso lo entiende, lo interpreta muy bien nuestro ensamblador. Bueno, una vez que cargué el valor 0 al registro 16, ahora sí escribo el contenido del registro 16 al registro de configuración DDRB mediante la instrucción out. Estoy escribiendo al registro DDRB el valor contenido en el registro 16 y aquí, importantísimo, el punto y coma, a diferencia de los lenguajes de alto nivel como C o Java, C++, el punto y coma en los lenguajes de alto nivel significa que termina una sentencia ejecutable. Aquí en ensamblador no. El punto y coma es para poner un comentario, para que tengan ojo con esto. Entonces aquí estoy poniendo un comentario en el que estoy pues aclarando que estas dos instrucciones me van a configurar el puerto B como puerto de entrada. Muy bien, qué interesante, ¿no? Digo, tan sencillo que se veía y las cosas que van saliendo. Muy bien, ya tengo el puerto B configurado de entrada, ahora voy a configurar el puerto C como puerto de salida. Entonces ahora cargo en ese registro de trabajo, cargo el valor FF, que son puros unos, recordarán que el FF es igual a 8 unos, 4 unos de aquí, 4 unos de acá, me da FF, al registro 16, y ahora sí, con el contenido del registro 16, lo escribo en el registro DDRC para configurar el puerto C de salida. Y ahí tenemos ya las configuraciones, puerto B de entrada, puerto C de salida. ¿Qué tal? Ahora entramos al loop, y lo que hacemos es leer mediante la instrucción in, que es esta, que lo que hace es el valor del puerto, aquí se ve que se simboliza con A, lo escribe en el registro de trabajo que le especifiquemos. Entonces voy acá, el valor del puerto que es pin B, lo escribe en el registro de trabajo R16. Y aquí con comentario puse lee el puerto B. Y bueno, ya que lo lee, lo que hace es escribir en el puerto C con el out, lo que hace es el contenido del registro de trabajo lo pone en el registro, en el puerto especificado, que aquí se pone como A en la anotación, y que en nuestro caso es el puerto C. Es decir, el contenido del registro 16 lo escribe en el puerto C. Y ya, eso es todo. Con eso ya tenemos nuestro programa para encender o apagar el LED. Entonces, miren, vamos a hacer una recorrida de lápiz, como decimos. Hace todas las configuraciones aquí en el Start, configura puerto B de entrada, puerto C de salida, entra al loop, lee del puerto B lo que le leamos, lo que le pongamos, y lo que le pongamos, eso si es 0, escribe un 0 en el puerto C, si es 1, escribe un 1 en el puerto C, lo cual, pues, si yo pongo un LED, con el 0 apago el LED y con el 1 lo prende. Y ahí se queda. Entonces, la siguiente instrucción es brincar a la etiqueta loop y vuelve a hacer lo mismo. Y aquí se queda de tal manera que cuando le pongo 1 prendo el LED y cuando pongo 0 lo apaga.
¿Qué tal, Pues miren, con esto, pues vamos al Atmel Studio a programar, ¿cómo no? Y para ello, pues le damos doble clic aquí a nuestro icono de Atmel Studio y comienza a correr. Muy bien, ya estando en el Atmel Studio, como vamos a crear un proyecto desde cero, le damos aquí en donde dice Start, dice New Project, proyecto nuevo, o bien le podemos dar en File, archivo acá, New Project. Cualquiera de las dos rutas hace lo mismo. Entonces vamos ya que estamos aquí, la arrancamos y lo primero que hace es preguntarnos si queremos programar en C, C++, ensamblador o escribir una solución Atmel Studio. Si seleccionamos C, como lo vamos a hacer en futuros ejercicios, pues elegimos el lenguaje C o C++. Nosotros ahorita estamos programando en ensamblador, por lo tanto le decimos ensamblador y luego aquí abajo en esta casilla le ponemos el nombre de la aplicación. ¿Qué les parece si le pongo enciende LED? Y luego viene me pone una ruta donde puedo guardarlo. Aquí lo puedo cambiar o dejarle esta. Yo le puse mi carpeta de set y microcontroladores. Ustedes pueden ponerle la que gusten, eligiéndola aquí también en el browser. Aquí pueden navegar y ponerla. Y luego te dice que si quieres que cree un directorio para la solución, le ponemos que sí. Entonces aquí le damos OK. Y en el siguiente paso nos pide el microcontrolador que vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar el Atmega 328P. Y aquí está dos opciones, una que dice Atmega 328P y una que dice Atmega 328P-B. Vamos a usar la primera, que no necesitamos la que dice, la que termina en B, sino que la primera, y luego ya le damos OK y empieza a crear el proyecto. Y bueno, pues aquí ya aparece, bueno, ya escribí el código, el mismo código que vimos en la página, en la lámina anterior del código. Aquí está, todo esto me lo pone el Atmel Studio por default, me pone el nombre del archivo, bueno, realmente le puse prueba. Cuando se creó el autor, que es el servidor, y aquí están ya las instrucciones aparecen algunas instrucciones de inicio. Yo las cambié, las borré para escribir mi código. Aquí está, como ven, la etiqueta del arranque. Aquí están las configuraciones, las mismas que ya vimos. Y aquí está el loop, donde lee el puerto y escribe en el puerto. Muy bien. Aquí arriba, en esta parte, es donde están ya las herramientas. Aquí donde estoy moviendo el cursor, está el compilador que dice build prueba, el nombre del archivo, pues de la solución, y aquí build solution. Las dos compilan. La segunda opción compila toda la solución. En caso de que tengamos más códigos ensamblador que estén relacionados con una misma solución, los compila todos, o compila de uno en uno. Como ahorita solo tenemos un solo código, pues cualquiera de las dos nos va a funcionar. Entonces yo aquí le doy clic y acá abajo me aparece el estatus de la compilación y me dice que está exitosamente, one succeeded or update, zero failed. O sea, no falló nada, todo está muy bien. Muy bien, pues aquí les quiero mostrar algunas herramientas útiles para emular y simular y debuguear, depurar el código, que es el avance punto a punto. Aquí donde estoy poniendo el cursor, dice Step Into. Aquí me va a permitir el avanzar línea por línea, lo cual voy a aprovechar yo para mostrar cómo se van moviendo los registros. Importante, en la primera vez que le dan aquí, les va a aparecer esta pantalla, esta de aquí. Con esta casilla, quiero decir, en esta casilla márquenle en simulador, porque la primera vez que lo corren, los breakpoints estos, no está configurado, entonces les aparece esta, que bueno, aquí yo me fui directo pues en las pestañitas de arriba, en donde le estoy diciendo con qué herramientas voy a trabajar por el momento. Entonces le estoy diciendo que voy a trabajar con el simulador y no con una herramienta personalizada, sino con el simulador que ya contiene el Atmel Studio. Entonces,
La primera vez que vayan a correr el debugueo, el debug, que es esta flechita, este step into, insisto, les aparece esta, elijan simulador y con eso ya podemos continuar. Entonces, fíjense, aquí le doy, bueno, antes de darle clic, en esta parte hay 3 secciones de registros, de monitores, de monitor de memoria, monitor de registros y monitor de status register, otros que ahorita no están activados, se activan al momento que yo empiezo a debuguear, que le doy aquí. Entonces, fíjense, aquí le voy a dar clic y se va a detener en la primera línea. Y ya y me abre, bueno, déjenme cerrarlas para abrirlas desde cero. Yo las tengo, como ya las uso, se quedan pues ya configuradas. Se fijan, le di el step into y se detuvo en la primer línea ejecutable aquí en esta flechita amarilla, que es donde va a cargar el 0 al registro 16. Ahora sí, estas herramientas ya se activaron. Entonces le doy clic a esta y este es el monitor de los registros de entrada y salida. Aquí están los registros, se fijan el puerto B, el puerto C, el puerto D y otros que iremos conociendo a lo largo del curso. Si le doy clic en puerto C, acá en la ventanita de abajo me abre ya los subpuertos o los registros, perdón, relacionados con el puerto B, que es el PIN B, que es el registro de entrada, el DDRB, que es el registro de configuración, y el registro port B, que es el registro de salida. Si le doy al C, me muestra los del C, si les doy al D, me muestra los del D, y bueno, el convertidor analógico digital, los timers, muchísimas cosas, pero ahorita estamos trabajando con los puertos. Bueno, el siguiente monitor es este del processor status, que es este de aquí. Déjenlo aún más grande. Aquí tengo, aparte de todos los registros aquí desde el 000, todos los registros de propósito general y de trabajo. Nosotros vamos a trabajar ahorita con el R16. Aparte de eso, tiene el status register, que ya lo conocemos. Perdón, que ya lo conoceremos. Como tal, pues tiene las banderas de cero, de acarreo, de overflow, de half overflow, en fin, las banderas que se van prendiendo conforme van ocurriendo eventos importantes en el microcontrolador, que ya lo conoceremos. Bueno, lo voy a dejar aquí en su tamañito que estaba hace ratito. Esto los pueden acomodar donde quieran, lo pueden poner aquí. Yo lo puse aquí porque fue como que ahí se me acomodó. Luego tengo el siguiente, es el monitor de memoria. Yo como lo acomodé acá, fíjense, lo acomodé acá porque pues como que aquí así ya tengo toda la vista del código, el monitor de los puertos de entrada y salida, el monitor de la memoria que ahorita se ve en ceros porque no he ejecutado la primera instrucción. Aquí, esta es la memoria flash dentro del microcontrolador. Ahorita que le dé clic, van a ver cómo aquí aparece el programa, el que escribimos, pero ya en ceros y unos, o en este caso en hexadecimal, su equivalente de hexadecimal, y acá pues el status register. Y aquí que tenemos los registros. Muy bien. Este otro monitor me muestra todos los registros de trabajo y de propósito general. Nosotros, como vimos, estamos trabajando con el registro 16, que es este de aquí. Entonces van a ver cómo se va moviendo todo. Eso es lo padre del emulador y del depurador que trae Atmel Studio. Entonces le voy a dar el siguiente paso. Con esto vamos paso a paso. Lo que hace es cargar 0 al registro 16. Ahorita el registro 16 ya tiene 0, entonces no se va a notar. Vamos. Ya se pasó a la siguiente línea. Como vimos, no se cambió el valor. Y donde sí vamos a ver un cambio ahorita no se va a ver porque sigue siendo 0. Ahorita ya va a escribir el contenido del registro 16, que es 0, lo va a escribir en el registro de configuración de DRB, que es este de aquí. Entonces, si le doy, pues no se va a notar porque ya está en 0, entonces ahí está en 0, pero aquí ya se va a notar. Fíjense, aquí ya se carga FF, que son puros unos, al registro 16, es decir, me va a cambiar a unos. Ahí están. ¿Vieron cómo cambió a FF? El registro 16 cambió a FF y ahora lo va a escribir en el registro
C, en el registro de configuración C, que lo voy a poner aquí, le doy clic y aquí voy a ver cómo este valor se pone todos en unos, excepto el de acá, porque ahorita les digo por qué. Bueno, de una vez, lo que pasa es que el puerto C en el Atmel Studio solo tiene 7 bits del 0 al 6 porque el séptimo se usa para otras cosas y no es un puerto como tal. Por eso se va a ver que este no se prende. Ahí va. Y ahí está, miren. Ahí están en unos, excepto como comento, el último porque en el Atmega 328 el puerto C solo tiene 7 bits. Muy bien, y con eso ya está configurado nuestro puerto B de entrada y nuestro puerto B de salida y ya entra al loop. Se fijan, ya entró al loop y lo que va a hacer es leer lo que está en el registro B, en el puerto B al registro de trabajo R16. Es decir, R16 se va a poner en lo que le escribamos en el puerto B. Yo voy a forzar ese valor. Como fijan aquí, para eso me sirve le puedo forzar aquí, ya le estoy poniendo un 1, si fijan al registro PIN B le voy a poner un 1 y lo va a asignar al registro 10, bueno, ahora sí lleva, está el 1 y al registro 16 va a cambiar a 1, veamos, pongan atención a este de aquí y van a ver cómo cambia a 1, ahí está. Que este 0x01 es el equivalente de binario. En binario tenemos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces si agarro los 4 de abajo me da 1, que es este de aquí, y si agarro los 4 de arriba me da 0. Y ahora vamos a ver cómo lo escribe en el puerto C. Vamos al puerto C y vamos a ver cómo este port C de aquí, al momento de ejecutar esta instrucción, se pone en 1 que es el que me va a prender el LED. Se va y se corre y dice tas y ahí se prendió. ¿Qué tal, Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, si ahí se queda, se fijan, de aquí se va a volver aquí, de aquí donde está la flecha amarilla, se regresa aquí. Y ahí está, y vuelve, y como yo no le he cambiado el valor ahí está, le estoy dando clic, clic, y vean cómo de ahí se queda infinitamente, y como no he cambiado el valor del pin B, del puerto de entrada de B, pues se mantiene siempre prendido el LED, pero en cuanto yo lo apago aquí, vamos a ver cómo en algún momento aquí el registro 16 se pone a 0, que es no, y sigue, no, aquí, este se va a apagar, vamos ahí, y ahí, vamos a ver, ahí se apagó, ya, se fijan, ya apagó el LED. Pues esta es la operación, y bueno, otra cosa importante es que cuando compilo, cuando hago esto, aquí, que si quiero pagar el debugueo, sí. Cuando compilo me genera el archivo hexadecimal, que es el que bajo yo al microcontrolador. Vamos a ver dónde lo localizamos este. Este lo vamos a localizar en la carpeta que le especificamos de la solución. Yo la tengo en mi carpeta SETI, subcarpetas microcontroladores, subcarpeta Atmel Studio, subcarpeta prueba. Y dentro de esta aparece, aparte del archivo Atmel, me aparece una subcarpeta con más archivos. Le doy doble clic y me aparece una que dice debug. Aquí en debug aparecen estos archivos y el primero, el que dice prueba.hex, es el archivo que se baja al micro. Vamos rápidamente a simularlo en el Proteus para que vean su funcionamiento. Muy bien, pues aquí en el Proteus ya pues cableé la solución. Se fijan, aquí está el microcontrolador Atmega 328. Aquí en mi parte izquierda, me lo pongo aquí un poquito más al centro. Aquí en la parte izquierda ya seleccioné el Atmega 328P. Ah, por cierto, hay que utilizar, el que vamos a utilizar es el de 28 pines, el de 28 patitas, porque hay otro de 32. Entonces, como tiene los dos, el Proteus, pues con el que vamos a trabajar es el de 28 patitas. Aquí está mi LED y aquí está mi resistencia, el switch, en fin, y aquí ya lo cableé del puerto B, el B0, que es este de aquí, es el que tiene ya cableado
del voltaje un switch con su pull down, su resistencia pull down para que no me haga corto, de tal manera que cuando está abierto lee un 0 y cuando lo cierro me lee un 1. Entonces este es el funcionamiento y aquí está el LED que está cableado a la salida del puerto C. Estas otras son otras funciones que tiene el microcontrolador que las iremos viendo poco a poco. Entonces tengo mi resistencia limitadora de voltaje a 330 ohms, el LED verde a tierra. Entonces cuando yo lo cierro debe prenderse y cuando lo abro debe apagarse. Y igual como lo hicimos con las GAL, aquí le damos doble clic y la carpetita nos vamos hasta donde tengo el hex. Déjeme recorrer toda la ruta para verla. Yo lo tengo en mi disco D, lo tengo en mi carpeta SETI, tengo en la carpeta microcontroladores, en Atmel Studio, mi ejemplo se llama prueba, dentro de prueba tengo la carpeta debug y aquí está el hexadecimal, prueba.hex, y se lo cargo al simulador. Y ahora sí, lo corro y vamos a ver qué pasa. Ya está corriendo y si yo cierro el switch se debe prender el LED y si lo abro se debe apagar. Vamos a ver. ¡Tarán! Y ahí lo tienen, ingenieros. Cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Pues muy bien, pues nuestro reto está satisfactoriamente cumplido y bueno, con esta imagen les envío un cordial saludo y como siempre quedo atento a sus comentarios.